Bien, comenzaremos a profundizar un poco más en lo que es la probabilidad y nos estamos apoyando en un libro más que es el de estadística aplicada a los negocios y a la economía. Considero que es un texto bastante claro donde nos facilita el poder comprender qué es la probabilidad. Pues bien, empezaremos con el estudio de los conceptos de la probabilidad. Aquí nos muestra una imagen. Dice que se descubrió que 60% de los turistas que fueron a China visitaron la ciudad prohibida, el Templo del Cielo, la Gran Muralla y otros sitios históricos dentro o cerca de Beijing. 40% de ellos visitaron Xi'an y sus magníficos soldados, caballos y carrozas de terracota que yacen enterrados hace más de 2000 años. Pues bien, ahí nos pone ciertas probabilidades. Por ejemplo, siempre estamos acostumbrados a escuchar eso del 60%. Por ejemplo, aquí el 30% de los turistas fueron tanto a Beijing como a Xi'an. ¿Cuál es la probabilidad de que esos turistas hayan visitado por lo menos uno de esos lugares? Entonces, esa probabilidad es la que vamos a empezar a estudiar nosotros. Pues bien, ahí se nos hace un poco de la referencia, pero como nosotros no hemos visto todo el contenido de este libro, profundizaremos en lo que es la probabilidad y tomaremos donde está marcado en azul. Bien, la probabilidad es un valor entre 0 y 1, inclusive, es decir, que se incluye al 0 y al 1, que describe la posibilidad relativa o la oportunidad o la casualidad de que ocurra un evento. Y justamente ahí tenemos una explicación más clara. Por ejemplo, antes de ver este contenido, nosotros decíamos, sin duda usted se encuentra familiarizado con los términos de probabilidad, de azar y de posibilidad, que es la frecuencia con la que se emplea de manera indistinta. Por ejemplo, el meteorólogo anuncia que hay 70% de probabilidad de lluvia para el domingo en el supertazón. Vaya, los que les gustan los deportes saben a qué se refiere. Yo se los pondría un poco más claro. Yo les diría, hay un 70% de probabilidad que en Comayagua no llueva hoy. Porque sabemos que la mayoría del tiempo en Comayagua no llueve. Entonces es muy probable que no llueva el día de hoy. Y no le pongo del 99.9% porque sabemos que estamos en invierno. Entonces ustedes saben que hay un poco de más, poquito más de probabilidad de que caiga alguna lluvia. Pero sabemos que por nuestra zona es bastante seca. Ahora bien, a eso se refiere con la probabilidad. Pero ustedes me van a decir si son curiosos. Vale, ahí hablamos del 70% de probabilidades. Pero si pusieron atención a la definición, me podrían decir, ¿y cómo es posible que usted diga que hay un 70% de probabilidades si dice la definición que probabilidad solamente es un valor entre 0 y 1? Pues bien, ese 70% es como que nosotros digamos el 0.70 y nosotros lo representamos como un porcentaje. Entonces, normalmente la probabilidad se define como una forma decimal, como lo dice el libro. Por ejemplo, este 0.70 equivale a que nosotros digamos el 70%. Este 0.27 se lee como 27% si lo ponemos como una probabilidad. Y este 0.50 es un 50%. Pero también lo podemos representar como una fracción. Por ejemplo, si queremos decir 70% o 0.70 es como que nosotros digamos 7 sobre 10. Si nosotros queremos decir 0.27 es como que nosotros digamos 27 sobre 100. O 0.50 que es como que nosotros digamos un medio. Es decir, que se puede suponer que cualquier número de 0 a 1, es decir, incluyéndolos, si una compañía solo tiene 5 regiones de ventas y el nombre y número de cada región se escribe en un trozo de papel y se coloca en un sombrero, la probabilidad de seleccionar una de las 5 regiones es de 1. La probabilidad de sacar del sombrero un trozo de papel rotulado como una de las empresas es de 0. Por consiguiente, la probabilidad de representar 1 es algo que seguramente pasará. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos expresar una probabilidad que seguramente va a pasar? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que anochezca el día de hoy?
Pues es del 100%, porque ya sabemos que todos los días anochece y amanece. Entonces, una probabilidad del 0%, ¿cuál es la probabilidad de que caiga nieve aquí en Comayagua? Sería del 0%. Es algo que no va a suceder. Cuanto más próxima sea una probabilidad, más improbable va a ser a que suceda un evento. Vamos a ver qué tenemos en este diagrama. Miren, aquí nosotros tenemos la probabilidad que va desde 0 hasta 1. Pues bien, aquí nosotros tenemos diferentes tipos de probabilidades. Miremos aquí, la probabilidad de que nuestro Sol desaparezca en este año. ¿Cuál es la probabilidad de que el Sol desaparezca en este año? Pues del 0%. Aunque así como van las cosas, cualquiera me podría decir, pero es que ya estamos en el apocalipsis y ya, que ya todo es posible con lo de las abejas asesinas y todo eso. Pero igual, no es nada probable. Entonces, la probabilidad de que desaparezca el Sol es del 0%. Excepto para los paranoicos. Ahora bien, otro ejemplo. Eh, Aquí tenemos un caso norteamericano que nosotros no estamos muy familiarizados con ellos, pero por ejemplo, yo les podría decir cuál es la probabilidad de que la banda de nuestro colegio gane los desfiles de este año. Vaya, y ustedes van a decir, del 20%. ¿Y por qué? Porque no estamos seguros si van a haber desfiles y todo eso. Entonces, ya es una probabilidad bastante baja. Ahora bien, si tenemos otro caso, la posibilidad de que caiga, el otro caso, la probabilidad de que caiga cara en un solo lanzamiento de una moneda. Pues la probabilidad de que caiga cara es de un medio, es decir, del 0.50. Es decir, del 50%. Si lo quieren ver como decimal, si lo quieren ver como fracción o si lo quieren ver como porcentaje. Entre más nos acerquemos a la unidad, pues es un evento que va a suceder más seguramente. ¿Cuál es la probabilidad? Dice, ¿cuál es la posibilidad de que se incremente los impuestos federales? Pues ahí lo plantea el libro de forma muy clara, el 0.70, es decir, de un 70%. Ustedes saben que los impuestos normalmente están subiendo y todo eso, entonces es muy probable que esos impuestos suban. Y tenemos una probabilidad del 1.00, es decir, de la unidad. Y dice que cuál es la posibilidad de que llueva en Florida este año. Miren la diferencia, de que llueva en Florida este año. Es como que yo les pregunte cuál es la probabilidad de que llueva en Comayagua este año. Pues del 100%, porque obviamente va a llover en algún momento. Pero ya lo cambio, si ya digo que va a llover hoy, entonces ya la probabilidad cambia. Bien, ahora miremos ciertas teorías. Esta es la primera definición. Bueno, la primera fue la de la probabilidad, pero era bastante sencilla. Un experimento es el proceso que induce a que ocurra una y sola vez una de varias posibles observaciones. Es decir, el experimento es cuando nosotros realizamos una acción para poder obtener ciertos resultados. ¿Y qué es un resultado? Pues un resultado es el particular de un experimento. Es decir, si nosotros realizamos una acción, vamos a tener una respuesta. Y a eso le llamamos el resultado. Ahora bien, vamos con un evento. Un evento es un conjunto de uno o más resultados. Es decir, si nosotros repetimos ese experimento varias veces, vamos a tener varios resultados y ese conjunto de resultados le llamamos eventos. Son sencillos. Aquí tenemos un claro ejemplo. Miremos, un experimento. ¿Cuál va a ser el experimento? Pues lanzar un dado. ¿Y qué va a suceder ahí? Pues en lanzar un dado vamos a tener ¿qué resultado? Vamos a tener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Cuáles van a ser los posibles eventos? Pues que se observa un número par, que se observa un número mayor que 4, que se observa un número 3 o un número menor. Otro ejemplo, un experimento de un listado del número de miembros de la junta directiva de una compañía de mayores de 60 años. ¿Cuáles van a ser los posibles resultados? Es decir, que nosotros vamos a hacer un experimento en una empresa y vamos a ver las edades de esas personas que son mayores de 60 años. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles resultados? Pues que ninguno tenga 60 años. Otra podría ser uno tiene más de 60 años. Otro podría ser dos tienen más de 60 años.
Así sucesivamente, otros podrían decir 29 tienen más de 60 años, otros 48 tienen más de 60 años. Todos esos son resultados del experimento. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de esos posibles experimentos? Pues que más de 13 de ellos tengan 60 años y que menos de 20 de ellos tengan 60 años. Obviamente eso va a variar. En la estadística siempre varía. Entonces, es conveniente que ustedes manejen la diferencia entre qué es un experimento, qué es un evento, qué es un resultado. Miremos aquí un ejercicio de análisis. Esta compañía de videojuegos creó un reciente videojuego. 80 jugadores veteranos van a probar su facilidad de operación. ¿En qué consiste el experimento? Pues, ¿en qué va a consistir el experimento? En que varias personas van a probar ese videojuego. ¿Cuál es uno de los posibles resultados? Pues uno de los posibles resultados es que esas personas que prueben el experimento no les guste. A otros puede ser que les guste, a otros puede ser que no les agrade mucho. Supongan que esos 65 jugadores intentaron jugar de nuevo el juego y dice que les gustó. ¿Es 65 una probabilidad? No. ¿Por qué 65 no es una probabilidad? Porque nosotros tendríamos que dividir los 65 jugadores que les gustó el juego entre, oigan bien, entre 80 jugadores que eran la totalidad de los que estaban probando el juego. Entonces, la división que exista entre los 65 entre los 80, a eso sí le podemos nombrar una probabilidad. Porque la probabilidad dice claramente que es un valor entre 0 y 1. Si nosotros dividimos 65 entre 80, vamos a tener un valor decimal que sí cumple el requisito, que es un valor entre 0 y 1. Luego el inciso D nos dice: la probabilidad de que el nuevo juego sea un éxito es de 1.0. Haga comentarios al respecto. Ahí dice menos 1.0, perdón. ¿Será conveniente? Pues no, porque la probabilidad sigue siendo un valor de 0 a 1. Tampoco nos dice que es un valor negativo. O sea, no podemos tener una probabilidad negativa. Es como que yo les diga, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que saquen 50 puntos en el examen? Ah, es menos 50, profesor. No, no se puede hacer eso. Tienen que ser valores positivos. Y especifique un posible evento. Pues un posible evento es que a los jugadores no les agrade el juego y que a nadie le guste. Otro posible evento podría ser de que a los jugadores les agrade pero tengan algunas sugerencias para cambiar. Eso puede suceder. La estadística está muy ligada con cuestiones de comercio, por eso cuando ustedes, digamos, estén en la universidad y se relacionen con muchas ciencias, van a ver que siempre está ligada a la estadística, porque la estadística y la probabilidad nos ayudan a nosotros a fijarnos un panorama que puede ayudarnos y servirnos para ver cómo es la realidad desde un pequeño punto de vista. Entonces, aquí nosotros tenemos cómo podemos asignar esa probabilidad, que es la probabilidad clásica. Ya la habíamos mencionado en los ejercicios anteriores. Solamente estoy dando un pequeño repaso. La probabilidad clásica esta es la fórmula. La probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables entre el número total de posibles resultados. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo para que lo puedan entender. Considera el experimento de lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad del evento de que caiga un número par de dados? Entonces aquí tenemos los posibles resultados. Tenemos la opción 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las 6 caras del dado. Ahora bien, la pregunta es que caiga un número par de puntos. Pues hay 3 resultados favorables. ¿Cuáles son los números pares? Si se fijan aquí nosotros tenemos 2, 4 y 6. Pues hay 3 resultados favorables. 2, 4 y 6. Es el conjunto de los 6 resultados que nos interesan. Entonces, ¿cómo lo planteamos como una probabilidad? Pues vamos a dividir esos 3 resultados que nos interesan, que son los pares, 1, 2 y 3, que son los números pares, entre la cantidad total de caras del dado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 3 entre 6. El número de resultados favorables es entre el número total de posibles resultados. Y eso nos va a dar a 0.5. Quiere decir que hay un 50% de probabilidades de que resulte un número par en el lanzamiento de un dado.
Si se fijan, la fórmula de la probabilidad no es nada difícil, no es nada del otro mundo, solamente tenemos que tener en cuenta cuáles son los resultados que nos interesan y cuáles son todas las posibles opciones a escoger. Ahora, también ya habíamos visto esto. Mutuamente excluyente es el hecho de que un evento se presente significa que ninguno de los otros eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Bueno, este evento mutuamente excluyente quiere decir que si sucede eso, no puede suceder las otras opciones. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo entre a un salón y escoja a una persona y que esa persona sea hombre o mujer? Pues ustedes me van a decir, el 50%, porque si yo escojo una persona o es hombre o es mujer, pero no puede ser a la vez hombre y mujer al mismo tiempo. Aunque me vengan algunos a querer batallar con eso de las ideologías de género que están un poco mal, pero bueno, no se puede. Entonces, o es hombre o es mujer, el género no lo podemos cambiar. Entonces, eso es un evento mutuamente excluyente. Otro evento mutuamente excluyente es que yo tire una moneda y me salga cara. No me puede salir en una moneda cara y escudo al mismo tiempo. Eso es un evento mutuamente excluyente. Quiere decir que si el evento sucede, automáticamente excluye al resto de los demás. No pueden ocurrir al mismo tiempo. Ese es un evento mutuamente excluyente. Y el libro igual habla del ejemplo que les acabo de dar del género, resultados mutuamente excluyentes. Por ejemplo, o se es hombre o es mujer. O la pieza puede ser aceptable o inaceptable. Ahora, hablamos de otros términos, colectivamente exhaustivo, que por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleve a cabo un experimento. Esto lo hacen normalmente en la ciencia, cuando en la probabilidad se debe repetir un experimento y repetir un experimento y repetir el experimento hasta que genere una respuesta. Puede ser que al principio no funcione, pero se va a repetir el experimento y repetir el experimento hasta que funcione. Es un colectivamente exhaustivo, se repite. Otro caso es la probabilidad empírica, que se parece bastante a la clásica, pero la probabilidad de que un evento ocurra representa una fracción de eventos similares que sucedieron en el pasado. Es el número de veces que el evento ocurre entre el número total de observaciones. Ahora bien, esta probabilidad colectiva sucede cuando nosotros hacemos uso de la observación. Por ejemplo, digamos que ustedes hacen un estudio en el colegio y se ponen a revisar cuántos estudiantes, digamos, se ponen en un mes completo en el portón y empiezan a revisar cuántos estudiantes cumplen o no cumplen con el uso correcto del uniforme. Entonces vienen y ustedes anotan todos los datos. Bueno, y dicen, bueno, el lunes hubieron cinco varones y 3 mujeres que no usaron bien el uniforme. El martes hubieron 2 varones y una mujer que no usaron bien el uniforme. Y así van registrando ustedes en una tabla. Cuando ya tienen todos esos datos, les es fácil determinar digamos, por probabilidad empírica, haciendo alusión de que, bueno, como yo ya vi lo que pasó en esos meses pasados, yo puedo predecir lo que dice el futuro y decir, bueno, quiere decir que al final del año va a haber cierto porcentaje de alumnos y de alumnas que no van a usar el uniforme, pero porque ya se hizo un estudio previo, se llama una recolección histórica de datos. A eso se le llama la probabilidad empírica. La probabilidad empírica se basa en una ley que se le llama la ley de los grandes números. Esa ley de los grandes números dice lo siguiente: en una gran cantidad de intentos, la probabilidad empírica de un evento se aproximará a su probabilidad real. ¿Qué quiere decir esta probabilidad? Que entre más nosotros repitamos el experimento, que entre más nosotros hagamos el experimento, más nos vamos a acercar a la realidad. Eso quiere decir que si ustedes quieren determinar qué es lo que va a suceder en un determinado problema, una situación, nosotros tendríamos que hacer un estudio y entre más repitamos esa acción, nosotros más vamos a tener claro lo que en realidad sucede. Por ejemplo, el libro propone un ejemplo bastante claro. Para explicar la ley de los grandes números, supongamos que lanzamos una moneda común. El resultado de esa moneda va a ser cara o cruz. Si lanzamos la moneda una sola vez, la probabilidad empírica va a ser de cara 0 o 1. Si lanzamos la moneda una gran cantidad de veces, la probabilidad de resultado de cara se aproximará a 0.5. La siguiente tabla muestra los resultados del experimento de lanzamiento de una moneda. Miren aquí. Entonces nosotros tenemos 1 en el primer ensayo, número de ensayos 1, se obtuvieron 0 caras,
cero. La probabilidad que resultó ahí fue del 0%. Si se lanzaron 10 veces esa moneda, la cantidad de caras fue del 30%. Si se lanzaron 50 veces la moneda, la cantidad de caras fue de 26, es decir, del 0.52%. Si se lanza la moneda 500 veces, la cantidad de caras que resultaron fueron de 236, es decir, si ustedes dividen 236 entre 500 les da 0.472. Luego, miramos el final, que lanzaron la moneda 10.000 veces. Y esas 10.000 veces, el número de caras fue de 5.027. Si dividimos eso entre esto, se acerca, si ustedes se fijan, a el 50%. La ley de los grandes números dice que entre más nosotros repitamos ese experimento, más nos vamos a acercar a la realidad de lo que en realidad sucede. Miremos un ejemplo. El 1 de febrero del 2003 explotó el transbordador espacial Columbia. Este fue el segundo desastre de 113 misiones espaciales. Oigan bien, ¿cuántos viajes espaciales hizo la NASA? 113. ¿Cuántos accidentes hubieron? Pues 2, porque ese accidente del Columbia fue el segundo. Con base a esta información, ¿cuál es la probabilidad de que en una futura misión concluya con éxito? Oigan bien la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que en una futura misión concluya con éxito? Para simplificar eso utilizamos la letra P, que representa la probabilidad, y en este caso P de A, que representa la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito. Normalmente se utilizan letras para abreviar lo que sucede, y a la letra A le llamamos al evento de lo que estamos buscando. ¿Cuál es la probabilidad de un vuelo exitoso? Pues vamos a tomar la cantidad de vuelos que fueron exitosos. ¿Cuántos fueron exitosos de los 113? Pues a esos 113 le vamos a restar 2 y nos van a quedar 111 vuelos. Son estos que tenemos aquí. Es la cantidad de vuelos exitosos, porque lo que nos está preguntando es la cantidad de misiones que concluyen con éxito. Y lo vamos a dividir entre los 113. Quiere decir que nos da 0.98. Es decir, que esto se lee como el 98% de la probabilidad de que los futuros viajes de la NASA van a ser un éxito y no va a haber ningún tipo de problema. Luego entramos a la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva se define de la siguiente manera: es la probabilidad de un evento en particular que le asigna a un individuo a partir de cualquier información que encuentre disponible. Siempre que escuchamos esa palabra subjetiva es cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras ideas, por nuestro pensamiento, y muchas veces no somos tan realistas, sino que lo hacemos desde nuestro criterio. Bien. Es un ejemplo claro aquí. El primero no, porque no tenemos eso. Pero por ejemplo, calcular la probabilidad de que usted contraiga matrimonio antes de los 30 años. ¿Por qué es subjetivo? Porque eso va a depender de su pensamiento. Hay personas que van a decir, bueno, yo no me voy a casar antes de los 30. Otras van a decir, yo me voy a casar después de los 30. Otra podría ser calcular la probabilidad del déficit del presupuesto de los Estados Unidos que se reduzca a la mitad en los siguientes 10 años. Pues va a depender de los criterios que tenga la persona. Y así, más o menos, es la probabilidad subjetiva. Un claro ejemplo también podría ser que yo les diga, ¿cuál es la probabilidad de que el Olimpia le gane al Motagua en las finales de este año? Pues ahí va a depender muchas veces de su filiación deportiva. Es decir, si los que van por el Motagua no me van a decir, no, va a ganar el Olimpia. Y los que van por el Olimpia tampoco me van a decir quién va a ganar por el Motagua. Entonces al final es subjetivo, depende del pensamiento y de los criterios que nosotros tengamos. Aquí tenemos un cuadro que resume un poco lo que es la probabilidad, los enfoques. Hay un contenido objetivo, que en el objetivo nosotros no tenemos nada que meter nuestros sentimientos, nuestras ideas ni nada. Y aquí está la probabilidad clásica y la empírica. Se basa en resultados igualmente probables y se sustenta en las frecuencias relativas. Es decir, la empírica se basa en cosas que nosotros ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, las predicciones meteorológicas muchas veces se basan en cómo es la situación del comportamiento del clima en una zona determinada. Y el subjetivo parte de la información disponible. El subjetivo parte de lo que nosotros conocemos. Es decir, no hacemos el estudio, sino que de lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Esos son los enfoques de la probabilidad. Y esa es un poco de la parte teórica que nos faltaba estudiar al respecto de la probabilidad.